el Evangelio según San Marcos, capítulo 1 y el versículo 1. Se nos dice ahí, principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. El principio, aquí es en donde comienza, según el apóstol San Marcos, el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de Jesucristo. Acabamos de cantar un canto muy hermoso acerca de la primera venida del Señor Jesucristo y de los ángeles cantando y de nosotros también uniéndonos a ellos, alabando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Eso es las buenas nuevas, que Él vino. Como vamos a ver más adelante, que Dios vino. Que Dios vino a buscar a una humanidad que había estado perdida en lo más profundo del pecado. Vino a buscar a una humanidad que a través de 400 años no había escuchado la voz de su Creador. A menudo a través del pueblo israelita y a través de los diferentes profetas que el Señor les dio, Él hablaba a su pueblo y por medio de su pueblo el resto del mundo podía conocer su voluntad, podía conocer el carácter del Dios de Israel. Pero a través de 400 años Dios ha quedado callado. Ahora, en este principio del Evangelio, Dios de nuevo va a hablar a la humanidad y va a traer su mensaje de salvación. La forma en la que Él empieza a hablar a la humanidad es a través, primeramente, los judíos, pero a través de un hombre muy extraño del cual vamos a leer hoy algunas cosas, que se llamaba Juan el Bautista. Esa era la señal de que el reino de Dios se había acercado al hombre. Esa era la señal de que Dios mismo iba a descender en la persona de su Hijo Jesucristo para buscar redimir al hombre que estaba perdido. Y esto es importante, ¿sí? Porque esa señal no fue algo que Dios haya ideado de repente, no fue algo que Dios se le haya venido al cerebro que tenía que hacer cuando el tiempo se cumplió, sino que era algo que Dios había profetizado desde mucho tiempo atrás. Y esto es importante para nosotros también. Porque si la primera venida de Jesucristo fue presagiada por señales que Dios mismo nos dio en su palabra, quiere decir que solo tenemos que ver hacia su palabra para ver las señales que ésta nos da a nosotros acerca de lo que presagiará su segunda venida. Es la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque Dios no deja nada a duda, Dios no deja nada al azar. El Señor dijo que iba a venir alguien que iba a abrir el camino para el Salvador, para el Mesías, Juan el Bautista. Y el Señor también nos da señales en su palabra acerca de las cosas que van a estar sucediendo en este mundo antes de la segunda venida de Cristo. Entonces, no debemos de andar yendo a buscar entre los escritos de Nostradamus, por ejemplo. No debemos de andar yendo a buscar a profetas o supuestos profetas que pueden darnos alguna indicación de qué tan lejos está la venida de Cristo o cerca. No tenemos ni siquiera que ir a muchos pastores, que se llaman pastores, que han de alguna manera con mucho valor, aunque no acertadamente, dicho cuándo es que Jesucristo va a volver. La verdad de las cosas es que ni los ángeles mismos saben cuándo Jesucristo va a volver. Su palabra nos da señales, nos habla de señales que van a estar sucediendo antes de que Él regrese. Y si estudiamos su palabra, si escudriñamos su palabra, vamos a darnos cuenta, no exactamente del día ni la hora, pero sí vamos a conocer los tiempos. Y cuando miremos esos tiempos, cuando miremos esas señales, entonces eso nos debe de decir a nosotros que tenemos que estar preparados, porque en cualquier momento el Señor va a aparecer y nos va a arrebatar. Amén. El Señor entonces siempre ha obrado de la misma manera. Yo no sé cómo hay gente que dice que no se puede conocer a Dios. Sí podemos conocer a Dios. Definitivamente podemos conocer a Dios. Podemos conocer cómo piensa, podemos saber corazón, lo que siente, podemos saber exactamente qué es lo que Él tiene para la humanidad y cómo lo va a llevar a cabo, pero tenemos que invertir tiempo en su palabra. El que es ingeniero tiene que invertir tiempo en el libro de ingeniería, ¿no es cierto? El que es matemático tiene que invertir tiempo en las matemáticas. El que es doctor tiene que invertir tiempo, y vaya que si tienen que invertir tiempo, en la medicina. Sin embargo, el hombre parece ser que cuando se trata de las cosas de Dios quiere que todo sea rápido.
el entendimiento, el conocimiento, la sabiduría. Quiere que sea rápido, no quiere invertir el tiempo necesario en estar en las Escrituras, en estar en la palabra de Dios. El Señor había dado una señal entonces de cuándo iba a venir el Mesías por primera vez. Noten lo que dice el versículo 2 ahí, dice, como está escrito en el profeta Isaías. En otras palabras, Isaías había profetizado esto que vamos a ver ahorita cientos de años antes. No debía ser algo nuevo para los judíos. No debía ser algo nuevo para el pueblo de Dios. Pero porque el pueblo de Dios se había olvidado de él y había empezado a seguir a Dios según era su propio entendimiento de cómo debían seguir a Dios, descuidaron el estudio de la palabra, descuidaron el escudriñar las Escrituras y se perdieron de la señal de que el Mesías iba a venir. Entonces, de nuevo, como está escrito en el profeta Isaías, yo envío a mi mensajero delante de mí, el cual preparará tu camino. Quiero que vean aquí dos cosas en donde el mismo Señor Dios, Jehová, está diciendo, yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Esa palabra en el versículo 3 que se traduce Señor, en el original es la palabra que se usa para el nombre de Jehová. Okay. Es la palabra que se usa para el nombre de Jehová, el Señor. Entonces noten que Juan el Bautista va a venir, vamos a ver ahorita qué es Juan el Bautista, va a venir a preparar el camino del Señor. Estos dos versículos son muy interesantes cuando los vemos a la luz de los pasajes que está citando aquí. Porque, de nuevo, sabemos que Juan el Bautista vino a preparar el camino ¿para quién? Para Jesús. Él vino a preparar el camino para Jesucristo. De hecho, si vemos en el libro de Mateo, en el capítulo 3, en los versículos 1 al 3, leemos lo siguiente. En aquellos días Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judá y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego noten lo que dice el versículo 3. Este es aquel de quien el profeta Isaías dijo, una voz clama en el desierto, preparen el camino, de nuevo, el Señor, YHWH es en el hebreo, enderecen sus sendas. Entonces Juan el Bautista venía preparando el camino para el Señor y de acuerdo a Isaías, este Señor que se menciona aquí era Yahweh, Jehová, Dios el Señor. Ahora, cuando vemos las escrituras que están siendo citadas aquí por Marcos y por Mateo y vemos con más claridad y escudriñamos y vemos con la luz de toda la palabra alumbrando, vemos aquí que se nos está relatando quién es Jesús en verdad. En Malaquías, capítulo 3 y el versículo 1, leemos lo siguiente. El Señor de los ejércitos ha dicho, he aquí yo envío a mi mensajero. He aquí yo envío a mi mensajero, el cual me preparará camino. El Señor a quien ustedes buscan vendrá de manera repentina, lo mismo que el ángel del pacto en quien ustedes se complacen. Sí, ya viene, el Señor de los ejércitos lo ha dicho. Entonces Dios, omnipotente, Dios, el Padre, dice aquí, yo envío a mi mensajero, el cual me preparará camino. No se pierdan de eso, es Dios el que está hablando aquí. ¿Okay? En Isaías capítulo 40, los versículos 3 al 5, dice, una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, de nuevo, de Jehová, de Yahvé, enderecen en el páramo una calzada a nuestro Dios, que todo valle sea enaltecido y que se hunda todo monte y collado, que se enderece lo torcido y que lo áspero se allane. Se manifestará la gloria del Señor y la humildad entera lo verá. La boca del Señor lo ha hablado. Entonces, si vemos lo que Marcos nos dice, si vemos lo que Mateo nos dice, si vemos lo que Malaquías nos dice en Malaquías 3.1 y lo juntamos todo con Isaías capítulo 3, los versículos 3 al 5, cuando hablamos de que Juan el Bautista venía abriendo el camino del Señor, ¿de quién venía abriendo el camino o a quién le venía abriendo el camino? A Jesús, que en el contexto de todo lo que hemos visto, ¿es quién? Dios mismo. Es muy importante que entendamos esto,
Que desde el Antiguo Testamento Dios nos estaba diciendo exactamente lo que iba a hacer y cómo lo iba a hacer. Y es muy importante que entendamos que Jesús, el niño que estamos celebrando en esta temporada, el nacimiento del niño que estamos celebrando esta temporada, era Dios mismo humanado. Era Dios mismo cubierto en carne humana. ¿Sí? Porque eso es importante para nosotros. Porque si Él es Dios, entonces quiere decir que podemos confiar plenamente en que Él puede hacer lo que dijo que iba a hacer. Si no es Dios, si es nada más un ángel, como algunas sectas dicen, entonces ese ángel va a necesitar ayuda de alguien. Porque inclusive el arcángel Miguel necesitó ayuda de Gabriel en algún momento, ¿no se acuerdan? El arcángel Miguel necesitó ayuda de Gabriel para poder ayudarle a luchar contra los demonios que estaban atacándole. Entonces, si Jesús es el arcángel Miguel, como dicen algunas sectas, entonces no creo que sea un salvador en el cual podamos depender, ¿no es cierto? Porque alguien le va a tener que venir a ayudar. Pero si Jesús es Dios, el Dios Todopoderoso, podemos confiar en que sus promesas son fieles, en que su poder es ilimitado y en que Él puede hacer lo que dijo que iba a hacer. El Nuevo Testamento está lleno de citas en donde se nos habla acerca de eso. Por ejemplo, Juan 1:1, y recuerden, yo estoy leyendo la versión Reina Valera contemporánea, dice, en el principio ya existía la palabra, o el verbo en la Reina Valera 60. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. ¿De quién está hablando? ¿Quién es la palabra? Jesús. Entonces quiere decir que Dios mismo era Jesús y Jesús mismo era Dios. En el versículo 14 de Juan 1 se nos dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Se fijan? Entonces la palabra estaba con Dios. Y Dios mismo era la palabra, y la palabra se hizo carne y vino y habitó entre nosotros. Pablo les escribe a los Colosenses de Colosenses 2, los versículos 8 al 10. Cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas, que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. Noten el versículo 9 lo que dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda, ¿cuánta? Toda la plenitud de la deidad, y en Él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud. Oh, mis hermanos, la importancia de saber como Pablo en quién hemos creído, la importancia de estar completamente convencidos en corazón, en mente, ¿sí? De que nuestro Salvador es Dios mismo, y que Él mismo vino a buscarnos y que Él mismo se está encargando de santificarnos y transformarnos y que Él mismo nos va a llevar un día a su reino. Es importantísimo entonces, si hemos creído en Él, que sepamos que sí, que Él es Dios y que podemos estar seguros en Él. Para que los que creemos podamos saber que porque Él es Dios, Él tiene la habilidad para salvarnos. Porque si Él no es Dios, ¿qué seguridad tenemos de que en realidad somos salvos? Si no había otra manera de que la humanidad fuera salva excepto por medio de Dios, porque Él es el único perfecto y Él es el único santo y bueno y el único que hubiera podido presentar un sacrificio sin mancha ni arruga. ¿Sí? Tenemos que confiar que es Dios, porque si no es Dios, entonces nuestra salvación no sirve de nada. Pero si es Dios, oh my goodness, podemos tener la seguridad de que si ahorita Él descendiera en las nubes y diera el grito del arcángel y nos llamara a su preciosa esposa a su presencia, todos nosotros nos íbamos a ir. ¿Cuántos de nosotros nos iríamos si ahorita se oyera la voz del arcángel? Levanten su mano. Espero que todos puedan levantar su mano. Espero que todos podamos estar así de confiados, porque si todos estamos así de confiados no tenemos nada de qué temer, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo era que Juan iba preparando el camino para Jesús? Iba mandando limpiar los caminos como lo hacen, por ejemplo, en
en muchos países y en muchas ciudades, cuando viene algún mandatario, cuando viene alguna persona digna de que vea lo mejor de la ciudad, limpian las calles, ¿no es cierto? Echan afuera a toda la gente que anda mendigando y lo llevan por las calles más limpias y mejor de la ciudad. Así era como iba Juan abriendo camino para el Señor. No, iba abriendo el camino para el Señor, predicando el arrepentimiento como manera para preparar los corazones que recibirían al Mesías. ¿Saben que es muy importante esto también? Porque hay mucha gente que habla acerca de recibir a Cristo. Puedes recibir a Cristo, lo único que tienes que hacer es hacer una oración de fe y vas a recibir a Cristo, vas a recibir el reino. Pero no viene primero la oración de fe. Primero tiene que haber arrepentimiento. Y para que haya arrepentimiento tiene que haber conocimiento de pecado. Y tengo yo que reconocer que he ofendido a Dios en obra, en palabra, en pensamiento. Y cuando me doy cuenta de la situación tan peligrosa en la que me encuentro delante de Dios por ese pecado, entonces tengo yo la oportunidad de arrepentirme de ese pecado, de sentir esa tristeza en el corazón que el Espíritu trae por haber pecado contra Dios. Y entonces tengo la oportunidad de pedir perdón al Señor y entonces mis pecados son perdonados. Pero tiene que haber arrepentimiento. Hay muchos pseudo cristianos que nunca se han arrepentido de sus pecados. Hay muchos pseudo cristianos que han hecho una oración de fe, pero que nunca se han dado cuenta de lo ofensivo que su vida sin Dios y sin el Espíritu ha sido para nuestro Creador. Y porque no se han dado cuenta de la seriedad de su pecado, de lo grotesco de su pecado delante de un Dios santo, perfecto, puro y bueno, no se han arrepentido de nada. Tiene que haber arrepentimiento entonces. Por eso Juan venía predicando el arrepentimiento, para que la gente se diera cuenta de la situación en la que se encontraba y cuando viera al Mesías estuviera lista para recibirlo. ¿Sí? Todavía sigue la cosa igual, no ha cambiado. Dios no ha cambiado su metodología. El hombre ha adoptado diferentes maneras de hacerlo, pero Dios no ha cambiado. Tiene que haber arrepentimiento. Entonces Juan venía predicando este arrepentimiento. En el versículo 4 dice: Juan se presentó en el desierto y bautizaba y proclamaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Ahora, aquí tenemos que hacer un paréntesis, porque es muy importante también que entendamos lo que se está diciendo aquí. Cuando se está hablando aquí de que Juan estaba bautizando y proclamaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados, en realidad cuando lo leemos en el lenguaje original, no dice que el bautismo de arrepentimiento era para el perdón de pecados. De hecho, lo que está diciendo ahí, y se diría de esta manera: Juan se presentó en el desierto y bautizaba y proclamaba el bautismo de arrepentimiento como preparación para el perdón de pecados. Era una preparación para el perdón de pecados. Sí, el bautismo de Juan no era el mismo bautismo que tenemos nosotros ahora en la iglesia. El bautismo era una preparación para recibir al Mesías. El bautismo de la iglesia es el resultado de haber recibido al Mesías. Dos cosas muy diferentes, dos maneras muy diferentes de expresar lo que se está diciendo aquí, ¿sí? Pero no era ni el bautismo de Juan ni el bautismo de la iglesia, no era el de Juan ni es el de la iglesia un bautismo que de alguna manera pueda salvar absolutamente a nadie. ¿Vieron eso? Porque hay muchas, de nuevo, sectas y pseudo religiones cristianas que hablan acerca de que si no te bautizas, no puedes ser salvo. Si no te bautizas en agua, entonces es una mentira que eres salvo. ¿Y saben qué? Eso no es cierto. Porque si el bautismo de Juan hubiera sido para perdón de pecados, y si el bautismo de la iglesia hoy es para el perdón de pecados,
no tendría caso que Jesús hubiera muerto. Porque con el bautismo tenemos para ser salvos. Entonces, si el bautismo de Juan salvaba y el bautismo de la iglesia salva, el hecho de que Dios hubiera dejado que su Hijo muriera esa muerte tan cruel en la cruz, hace de Dios un ser completamente malvado. Entonces, no crean cuando les digan, si no te bautizas, no eres salvo. No crean cuando les digan, si no te bautizas en el nombre de Cristo, nada más, no eres salvo. No crean cuando les digan todo ese tipo de cosas, porque eso no es lo que la Biblia enseña. El bautismo de Juan era una preparación para la venida del Mesías, para que el pueblo lo recibiera. El bautismo de la iglesia es un resultado de nosotros haber creído en el Señor, habernos arrepentido de nuestro pecado y habernos vuelto a Él, y ahora el bautismo nos identifica con el cuerpo de Cristo. Pero no es para perdón de pecados. ¿Se imaginan ustedes si nada más el agua pudiera lavarnos de todos nuestros pecados? Qué chulada, ¿no es cierto? Pero qué malo fue Dios al dejar morir a su Hijo en la cruz, sabiendo que nada más una sumergida en el agua podría habernos salvado. Entonces no se lo crean, porque no es para el perdón de pecados, es a raíz del perdón de pecados. Ahora, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento se nos habla mucho del bautismo, pero nunca se le da al bautismo la importancia que muchos de estos maestros le dan. Ahora, no me vayan a entender, hace rato Sandrita nos exhortó, si no nos hemos bautizado, que nos bauticemos, porque es un paso de obediencia al Señor. ¿Sí? El Señor dijo que nos bautizáramos. ¿Sí? Es parte de nuestra vida cristiana. Pero no es necesario para ser salvos. Y la Biblia en el Nuevo Testamento nos dice muy claramente, nos muestra muy claramente la importancia o falta de ella que se le da al bautismo en agua. No como un mandamiento del Señor, sino para la salvación. Por ejemplo, lean conmigo en Primera de Corintios en el capítulo 1, los versículos 13 al 17 dicen lo siguiente: ¿acaso Cristo está dividido? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Luego noten lo que dice Pablo en el versículo 14 de Primera de Corintios. Doy gracias a Dios de que no he bautizado a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gayo. Noten lo que está diciendo Pablo aquí, ¿ok? Este es el gran apóstol Pablo. Y dice, doy gracias a Dios que no he bautizado a ninguno de ustedes. Digo, si el bautismo fuera tan importante, ¿verdad? Si el bautismo tuviera esa importancia que se le da en algunos lugares, Pablo hubiera dicho, doy gracias a Dios que me he esforzado por bautizar a cuanto cristiano me he encontrado. Pero no dice eso. Dice, doy gracias a Dios que no he bautizado a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gayo. Versículo 15 dice, para que ninguno de ustedes diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, pero no sé si he bautizado a algún otro. Noten el versículo 17, por favor. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y esto no con palabras elocuentes, para que la cruz de Cristo no perdiera su valor. Este es Pablo el apóstol, reconociendo que el Señor no lo había enviado a bautizar. ¿Lo había enviado qué? A predicar la palabra, a predicar el evangelio. Eso es lo que es necesario que la gente escuche para que pueda ser salva. No que se bautice, sino que escuche el evangelio. Creo entonces que si el bautismo fuera necesario para la salvación, Pablo no hablaría así acerca de su misión. Pero de nuevo, su misión no era bautizar a nadie, su misión era predicar el evangelio para que la gente pudiera ser salva. Y por eso a los romanos les escribe en Romanos capítulo 10, en los versículos 13 al 15. Porque todo el que invoque el nombre del Señor, ¿qué va a hacer? Noten que no dice todo el que invoque el nombre del Señor y se bautice. Noten que no dice todo el que se bautice e invoque el nombre del Señor. Simplemente dice que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo.
Pero luego nos sigue diciendo en el versículo 14, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz por medio del bautismo. Eso es lo que dice. No, de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber pedida de perdón por el pecado. Tiene que haber una aceptación del sacrificio de Cristo para perdonar ese pecado. Y luego, después de haber recibido el perdón, después de haberse acercado a Cristo, después de haber recibido lo que a través de Él únicamente podemos recibir, entonces viene el bautismo, pero no para terminar la obra, sino porque la obra ya ha sido terminada. Del bautismo nos identificamos con aquellos que también han aceptado y creído lo que nosotros creemos. Amén. Y de nuevo, si el bautismo de Juan o el bautismo en la iglesia sirviera para perdonar pecados, no habría sido necesario que Jesús muriera, porque por medio del bautismo podríamos ser salvos. Versículo 5 de Marcos 1 sigue diciendo, toda la gente de la provincia de Judea y de Jerusalén acudía a él, y ahí en el río Jordán confesaban sus pecados, y Juan los bautizaba. La ropa de Juan era de camello, alrededor de la cintura llevaba un cinto de cuero, y se alimentaba, noten, de langostas y miel silvestre. Ahora cuando hablamos de langostas no estamos hablando de las langostas de Puerto Nuevo, ¿ok? Aunque me estoy seguro que han de haber sido muy ricas esas langostas en aquel tiempo. De todas maneras, Juan no las hubiera podido comer, porque de hecho las langostas son uno de esos animales inmundos que los judíos no pueden comer, ¿ok? Se consideran inmundos junto con los camarones, junto con todo animal que tiene caparazón. Son básicamente las aspiradoras del mar, porque andan caminando en el fondo del mar y andan recogiendo todas las impurezas y filtran el agua a través de sus cuerpos, y entonces así es como se limpia. Es que a los que nos gusta la langosta, pónganse a pensar en lo que estamos comiendo. Pero qué rica, ¿no? Con los frijolitos y las tortillotas de harina, el arroz y la mantequilla. ¡Qué bárbaro! Por eso debemos darle gracias a Dios que no estamos bajo la ley, ¿verdad? Porque podemos comer langosta y ostiones y camarones y carnitas de puerco y qué bárbaro, ¿verdad? Está haciendo hambre ya, ¿verdad? Entonces él comía langostas, pero eran chapulines, ¿ok? Y miel silvestre. Y de nuevo, esto es algo que se describe en el Antiguo Testamento, es algo que se puede ver en el Antiguo Testamento, porque esta es la descripción de Elías, Reyes, capítulo 1, el versículo. Muy claramente. Vamos a ver qué está pasando, porque parece ser que algo está interfiriendo con el micrófono, pero aquí todo está bien, así es que, como siempre, ese es del sonido, ¿verdad? Ok, entonces, esto era la descripción que se había dado de Elías en Segunda de Reyes, capítulo 1 y el versículo 8, en donde dice que un varón que tenía vestido con pieles de animales y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Esto es de lo que se nos habla, ¿sí? Y esto es ahora lo que vemos en el Nuevo Testamento. En otras palabras, y vuelvo a enfatizar esto, si tan solo prestamos atención a las Escrituras, vamos a encontrar la explicación de muchas de las cosas que leemos, que a veces nos hacen pensar que nunca vamos a entenderle a la palabra de Dios, ¿sí? Pero hay algo muy importante que tiene que haber para que todo mundo pueda entender la palabra de Dios. Primero tenemos que estar completamente entregados a Él. Primero lo tenemos que hacer nuestro Dios. Y porque es nuestro Dios y porque es nuestro Padre, nos debe interesar lo que tiene que decir.
Porque si no nos interesa lo que tiene que decir, no vamos a escudriñar la palabra. Si no nos interesa que Él nos enseñe por medio de su Espíritu las cosas que quiere que sepamos, no vamos a estar diariamente en la palabra. Vamos a estar en la palabra cada domingo cuando venimos a la iglesia, vamos a estar en la palabra los martes cuando venimos a la iglesia, pero después de esos dos, y si es que venimos, pero después de esos días que estamos en la iglesia, no vamos a abrir la palabra, porque no sentimos que Dios tenga algo que decirnos. Y mucha gente se aburre leyendo la palabra. Mucha gente se da por vencido porque no entiende. ¿Sí? Pero tenemos que forzar a nuestro corazón y tenemos que darnos cuenta nosotros lo importante que es la palabra para nosotros en nuestra vida diaria. Y cuando nos empiece a interesar lo que Dios tiene que decir en su palabra, créanme, nos la vamos a estar devorando día con día con día en pequeños trozos, pero nos la vamos a devorar toda. ¿Sí? Entonces, esta era la descripción que se había dado en Segunda de Reyes acerca de Juan el Bautista. Y en los evangelios lo tenemos muy claramente escrito. En Mateo capítulo 11, comenzando con el versículo 7, se nos dice aquí: mientras ellos iban, Jesús comenzó a decir a la gente acerca de Juan: ¿qué fueron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Versículo 8 de Mateo 11 dice: ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa elegante? Los que se visten con ropa elegante se encuentran en los palacios. Pero, ¿qué es lo que ustedes fueron a ver? ¿A un profeta? Yo les digo que sí, y a alguien mayor que un profeta, porque este es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de mí, el cual preparará tu camino. Malaquías 3:1. De cierto les digo, dice el versículo 11, que entre los que nacen de mujer no ha surgido nadie mayor que Juan el Bautista. Aún así, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Si quieren recibirlo, él es Elías, el que había de venir. Ahí el Señor les está diciendo muy claramente a los judíos que así como se había profetizado en el Antiguo Testamento que Elías iba a venir antes de la primera venida del Mesías, este hombre, Juan el Bautista, al que salieron a ver al desierto, era ese Elías. Pero los judíos ni cuenta se dieron. Juan nos dice que a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Mis hermanos, si no estamos en la palabra, si no estamos escudriñándola, si no la estamos leyendo, están pasando señales a nuestro alrededor de que la venida de Jesucristo puede ser mañana mismo y no lo tenemos ni en cuenta. ¿Por qué? Porque no estamos tomando la palabra de Dios como algo importante. Así como era importante predicar el arrepentimiento, así como era importante predicar la primera venida de Jesucristo a través de las predicaciones y exhortaciones de Juan el Bautista, así es importante para nosotros también conocer los tiempos que nos están rodeando ahorita. El versículo 7 sigue diciendo: al predicar, Juan decía: después de mí viene uno más poderoso que yo no soy digno de inclinarme ante él para desatarle la correa de su calzado. Y ustedes, yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Oh my goodness. Noten aquí a Juan. Noten el corazón de Juan. ¿Sí? Un corazón de humildad, un corazón que sabía que su tiempo había llegado, que el tiempo en el que iba a tener que menguar para que Jesucristo creciera había llegado, y no tiene ningún problema con hacerse a un lado. ¿Saben qué? Yo le pido a Dios que me dé ese tipo de corazón. Que cuando mi tiempo de hacerme a un lado llegue, esté dispuesto a hacerme a un lado para que otro tome mi lugar y dejar que Él sea el que avance en la obra de Dios. Yo no quiero aferrarme ni un minuto más a esta vida del que Dios tiene para mí. ¿Sí? No quiero ser como Ezequías. ¿Se acuerdan del rey Ezequías? Que el Señor le dijo: pon tu casa en orden, porque es hora. ¿Se acuerdan lo que hizo Ezequías? No lo hizo así, pero lo hizo más o menos así. Así me lo imagino yo. Se volteó contra la pared en su cama y empezó: ay, Señor, ¿pero por qué?
Si yo soy el único que te sirve, si yo siempre te he seguido, ¿por qué ahorita? ¿Por qué ahora? Soy rey. ¿No me puedes dejar ser rey un poco más de tiempo para disfrutar de mi posición como rey? Y el Señor, como suele hacer a veces, le dio lo que pidió. Y le dijo exactamente cuánto le iba a dar. Ok, tienes 15 años más. Pero va a pasar esto, aquello, aquello. ¿Y qué hizo Ezequías? Cuando menos no va a pasar mientras yo esté vivo. ¿Verdad? ¿Y luego qué hizo? El rey de Babilonia envió mensajeros y Ezequías empezó a mostrarles todos los tesoros del templo, todos los tesoros de Israel, les mostró todo lo que tenían. ¿Y qué pasó unos años después? Ahí vienen los babilonios y saquearon todo. ¿Saben qué? Yo no quiero que Dios me dé ni un minuto más, porque yo sé que en un minuto puedo hacer una regazón bárbara. Si tengo el tiempo, yo puedo hacer una regazón bárbara. Así es que cuando mi tiempo llegue, y siento que está cerca, si algo pasa, lo oyeron aquí primero, ¿ok? Yo no quiero aferrarme a lo que Dios no quiere para mí. Como Juan, yo quiero apuntar hacia Él y decir, ok, es tiempo de que yo me haga a un lado. Ahora síganlo a Él. Síganlo a Él. ¿Saben que no hay por qué aferrarnos tanto, no creen? Digo, hermanos que tienen hijos ya adultos, ¿no se han dado cuenta que cada vez es más difícil luchar con ellos como cuando estaban chiquitos? O jugarles carreras. O inclusive quedarse despiertos a ver la televisión. Cada vez se hace más difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros vamos menguando y es su tiempo de crecer. Y nosotros, lejos de querer aferrarnos a nuestra juventud, debemos aceptar que estamos haciéndonos viejos y que ahora es el tiempo de ellos. Y tenemos que impulsarlos, tenemos que levantarlos, tenemos que darles las armas que necesitan para que sigan adelante con la obra que nosotros hemos comenzado, señalándoles siempre el camino hacia Jesucristo para que ellos sigan a Cristo como nosotros lo seguimos. ¿Sí? Y esa es una gran responsabilidad. Es que tomémosla en serio, padres de familia. Y aquí Juan el Bautista está diciendo, yo los he bautizado con agua, pero el que viene después de mí los va a bautizar con el Espíritu Santo. Que va a ser mucho más glorioso que esa agua en la que yo los he bautizado. Porque no solamente van a estar confesando sus pecados, sino que el Señor los va a investir de poder de lo alto. Sigue diciendo en el versículo 9 de Marcos 1, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea, noten, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Recuerden, Jesús había nacido en Belén, pero él creció en Nazaret. Sí, Mateo nos dice, en Mateo 2:23, que vino después de que José volvió con María y con Jesús, dice que fueron y habitaron en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliera una profecía que decía que el Hijo de Dios iba a ser llamado el Nazareno. Y noten, fue bautizado por Juan en el Jordán. Ahora, como ya habíamos mencionado antes en la introducción a Marcos, ¿sí? Este evangelio es uno de acción, pasa rápidamente de un suceso a otro. Pero en los otros evangelios se nos dan más detalles acerca de lo que está pasando aquí. Y un par de pasajes que quiero que veamos, los encontramos primero en Juan capítulo 1, en los versículos 29 al 31, en donde ahí Juan describe más este momento y dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego dice en el versículo 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. Noten aquí de nuevo, reconociendo Juan su obra y la diferencia entre la obra que él tenía que cumplir y la obra que Jesús tenía que cumplir. En Mateo capítulo 3, los versículos 13 al 15, Mateo nos dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él.
Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero noten la respuesta de Jesús en el versículo 15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Noten, ya hemos establecido que Jesús era ¿quién? Dios. ¿Era necesario que Dios se bautizara? ¿Era necesario que cumpliera con los requisitos que se estaban poniendo sobre el hombre? No, no era necesario. Juan estaba en lo correcto. Si Jesús era Dios y él reconocía que Jesús era Dios, tenía toda la razón como hombre de decir: tú vienes a mí para que yo te bautice, yo debería ser bautizado por ti. De nuevo, Jesús no tenía por qué bautizarse. Pero algo más profundo todavía que eso es que Jesús tampoco tenía por qué morir en la cruz en nuestro lugar. No había razón. Pero Él hizo las dos cosas. ¿Saben para qué? Para expresar su solidaridad con nosotros, los seres humanos. Por eso lo hizo. Condescendió a cumplir con todos esos requisitos para darnos un ejemplo a nosotros. Se hizo como todos y cada uno de nosotros para poder identificarse con nuestras debilidades. La palabra de Dios nos dice, de hecho, que Él fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecar. En Hebreos capítulo 2, los versículos 17 y 18 dicen lo siguiente: por eso le era necesario ser semejante a sus hermanos en todo, para que llegara a ser un sumo sacerdote, noten, misericordioso y fiel en lo que Dios se refiere, y expiara los pecados del pueblo. Puesto que Él mismo sufrió la tentación, es poderoso para ayudar a los que son tentados. ¿Se fijan en lo que está diciendo aquí? Porque Él fue poderoso para poder sufrir la tentación, para poder sufrir la prueba, que también la palabra tentación se puede traducir prueba. Él es poderoso para ayudar a los que son tentados. Por favor, a ver, tratemos todos juntos de entender esto. Dios mismo se sometió a las pruebas que todos y cada uno de nosotros tenemos que pasar aquí en la tierra para poder identificarse con nosotros. Porque como Dios perfecto, santo y bueno que era, no podía identificarse con nosotros que somos criaturas pecaminosas. Lo único que podía hacer en su justicia, santidad y rectitud era condenarnos al infierno por toda la eternidad. Pero viene en su Hijo Jesucristo, se identifica con nuestras debilidades, es probado como todos nosotros. Y Dios siente la compasión que sabe que necesitamos de Él por ser criaturas pecaminosas. Yo no sé ustedes, pero ese tipo de compasión, de misericordia me asombra a mí. Y me da como que quisiera tener 100 vidas más para todas ellas entregárselas a mi Señor por lo que Él hizo por mí. Y si alguna remordimiento siento, y esto es para todos los jóvenes que están con nosotros, si algún remordimiento hay en mi vida, es que no me entregué al Señor antes de lo que lo hice. Jóvenes, que nunca llegue ese remordimiento, ese sentimiento a sus corazones de decir: me hubiera entregado a Él antes. Porque nunca van a poder vivir una vida más plena, con todas las pruebas, con todas las diferentes situaciones que se van a enfrentar en su largo caminar por esta tierra si el Señor retrasa su venida, que viviéndolas para y con Cristo. Acérquense a Él. Acuérdense de su Creador en los días de su juventud, antes que vengan los días malos en los cuales digan: no tengo en ellos contentamiento. No hay nada en ellos que me pueda contentar. Entonces Él lo hizo por identificarse con nosotros. En Hebreos capítulo 4 y el versículo 15
Se nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado o probado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Es hermoso, ¿no creen? El corazón de Dios hacia su creación, la misericordia de Dios hacia su creación. El versículo 10 sigue diciendo ahí en Marcos 1, en cuanto Jesús salió del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Noten que dice que en cuanto Jesús salió del agua, los cielos se abrieron y el Espíritu descendió sobre él como una paloma. Si el Espíritu desciende con mansedumbre sobre aquellos que lo reciben. El Espíritu desciende de una manera calmada sobre aquellos que lo reciben. El Espíritu no... Estaba mirando un video el otro día de un águila que quiso llevarse un cabrito montés de una montaña. Y el águila, ya ven cómo es el águila, grande, poderosa, hermosa, ¿verdad? Baja de donde está allá en su nido y va apuntándole al cabrito. ¿Y saben lo que hace para poder agarrarlo? Primero lo golpea y hace que el cabrito vaya rodando por el lado de la montaña y luego le da otra vuelta y viene, y cuando el cabrito está quizás con una pata rota, quizás medio atarantado por el golpe o lo que sea, viene y lo agarra. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos lugares en donde así es como dicen que viene el Espíritu Santo sobre uno. Desciende y lo tumba y lo zarandea y lo agarra y lo voltea al revés y lo levanta y lo tumba al suelo. Y aquí vemos muy claramente que el Espíritu Santo desciende con paz. Por eso el símbolo es la paloma, porque trae paz. Trae tranquilidad, trae orden a nuestras vidas. Y cuando lo recibimos podemos disfrutarlo en nuestro interior, en nuestro corazón. Porque viene así como con Jesucristo, como paloma, a llenarnos, a cubrirnos, a satisfacer esa necesidad espiritual que todos tenemos. En el versículo 11 dice, y desde los cielos se oyó una voz que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Noten aquí lo que tenemos en este acontecimiento. Es algo muy hermoso, pero es algo también muy teológico que podemos ver aquí al ver claramente a las tres personas de la triunidad que compone a Dios en el mismo lugar y al mismo tiempo. Porque escuchamos en el cielo la voz del Padre hablando y diciendo, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Vemos al Espíritu Santo descendiendo del cielo en forma de paloma y posándose sobre el Hijo. Las tres personas de la triunidad que componen a Dios presentes al mismo tiempo. ¿Sí? Y esto es algo que nosotros con nuestras mentes finitas no podemos entender, pero que está enseñado a través de todas las Escrituras y que muchos grupos, de nuevo, rechazan. Y déjenme decirle algo, si se rechaza esta enseñanza de la Trinidad de Dios, se está rechazando a Dios mismo. Porque esa es la esencia de Dios. La Biblia claramente enseña y afirma que hay un solo Dios verdadero, un solo Dios en cuanto a esencia. En Deuteronomio 6:4, el Señor hablando a Israel le dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. El profeta Isaías escribe en Isaías 43:10, ustedes son mis testigos, son el siervo que yo escogí para que ustedes me reconozcan y crean y entiendan que yo soy el Señor. No ha habido ningún Dios antes de mí, ni lo habrá después. Palabra del Señor. En el Nuevo Testamento, Pablo escribe en 1 Corintios 8:14, en cuanto a los alimentos que se ofrecen a los ídolos, sabemos que un ídolo no tiene valor alguno en este mundo y que solamente ¿qué? Hay un Dios.
Pablo a Timoteo le escribe en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Entonces hay un solo Dios, pero dentro de ese Dios hay tres personas distintas la una de la otra, pero todos en esencia Dios. Dios el Padre es Dios. Dios el Hijo es Dios. Dios el Espíritu Santo es Dios. En Gálatas 1:1 Pablo escribe y dice: yo, Pablo, apóstol, y no de los hombres, ni por medio de los hombres, sino por Jesucristo. Noten, y por Dios el Padre. A Tito le escribe en Tito 1:4, a Tito, verdadero hijo en nuestra fe común, recibe gracia, misericordia y paz. ¿De quién? De Dios el Padre. Y luego, y del Señor Jesucristo, claramente haciendo una distinción entre los dos. Entonces el Padre es Dios, pero el Hijo también es Dios. En Isaías 9, versículos 6 y 7, un versículo que nos gusta citar mucho en esta temporada, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido, sobre su hombro llevará el principado y su nombre será Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. La extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Mateo nos dice en Mateo 1:23, citando Isaías 7:14, una virgen concebirá y dará luz a un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo también es Dios. En Hechos capítulo 5, los versículos 3 y 4, si ustedes se acuerdan de aquel incidente en el que la gente estaba vendiendo sus tierras y traían el dinero a los pies de los apóstoles, etcétera, etcétera. En Hechos 5, versículos 3 y 4 dice que entonces Pedro les dijo a Ananías, que había vendido una propiedad y trajo el dinero a los pies de los apóstoles, y le preguntaron, ¿lo vendiste por tal cantidad? Y él dijo que sí, cuando era una mentira. Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle a quién? Para mentirle al Espíritu Santo y sustraer parte de tu dinero. ¿Acaso el terreno no era tuyo? Y si lo vendías, ¿acaso no era tuyo el dinero? ¿Por qué decidiste hacer esto? No le has mentido a los hombres, sino ¿a quién? ¿A quién dijo que le había mentido en el versículo 3? ¿A quién dice que le mintió en el versículo 4? El Espíritu Santo es Dios. Por eso el Evangelio es el Evangelio. Por eso son las buenas nuevas. Porque Dios Todopoderoso decidió tomar la forma de hombre y venir a tener comunión con su creación, con los hombres. Y nosotros tenemos acceso a ese Dios. Y nosotros nos gozamos en esas buenas nuevas. Nos gozamos en que vino la primera vez y nos gozamos en que estamos esperando que en cualquier momento regrese por segunda vez. Y nos gozamos en ello y celebramos la Navidad, no porque fue el 25 de diciembre. Pudo haber sido a mediados de julio en Mexicali. Y de todos modos la celebraríamos. Porque el Dios omnipotente decidió a venir a morar entre los hombres. Para salvarnos. No por medio del bautismo, no por medio de nada que nosotros podamos hacer, sino por medio del derramamiento de su propia sangre en su Hijo Jesús. Dios vino y nació en el pesebre porque quería estar con nosotros. Pero luego fue y murió en la cruz porque quería que un día todos nosotros estuviéramos con Él en el cielo.
Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Amén. Oremos.